En Deuteronomios capítulo 15, en Deuteronomios capítulo 15, versículo 10, la palabra vuelve y nos dice, da al pobre con generosidad y no de mala gana, porque el Señor tu Dios te prosperará, te ayudará en todo lo que hagas. El Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cada vez que tú ayudes, que saques algo para darle al Señor, no te vas a quedar con menos, porque el Señor siempre te va a estar multiplicando para que siga, para que continúe esa bendición. Amén. Aleluya. Amén, amén. En Proverbios 19, versículo 17 dice que si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo va a pagar. Vuelve y nos dice, sigue ayudando porque yo te voy a pagar, no te vas a quedar con menos. Y en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 8, dice la palabra, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, recogerá, obtendrá una cosecha pequeña, pero si siembras abundantemente, vas a recoger una cosecha abundante. Todo depende de lo que nosotros queramos sembrar o de lo que nosotros podamos sembrar. De eso depende que nuestra cosecha sea abundante o que nuestra cosecha sea pequeña. Y sigue diciendo en el versículo 7 de Corintios, segunda de Corintios 9, dice que cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Cuando damos de mala gana y bajo presión, siempre tenemos que tener en cuenta que el Señor dice que si tú ayudas a alguien, estás ayudando a Jesús y a su Padre que lo envió. Eso es lo que siempre tenemos que estar conscientes, que no es la persona que tú tienes enfrente a la que estás ayudando, sino al mismo Jesús y a nuestro Padre celestial. Y por eso es por eso que no vamos a dar de mala gana, porque Aleluya. entonces estarías dando de mala gana a Jesús. Y dice el Señor, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Aleluya. Siempre ama al dador alegre. Y vamos a estar alegres porque le estamos dando a Jesús, no a la persona que está enfrente de nosotros, es a Jesús y a su Padre que lo envió. Gloria al Señor, aleluya. Sí. Y también nos promete, además de todo esto, el Señor nos promete y dice, y Dios proveerá todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. Gloria a Dios. De sobra. ¿Para qué? Para que fluya la bendición. Amén, aleluya. Vamos a compartir con otros. Vamos a poder compartir con otros. El Señor siempre es el que agrega más, porque a Él le interesa eso. Eso es lo que tenemos que renovar nuestra mente, que cada vez que damos no nos vamos a quedar con menos. Con el Señor es diferente. En el mundo es así. En el mundo tú das y te va quedando menos, pero con el Señor las matemáticas son diferentes. Él te multiplica. En el mundo todo es resta, mientras que con el Señor Él multiplica. ¿Aló? Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. En el Salmo 50, versículo del 10 al 12, ahí nos damos cuenta que todo lo que tenemos viene del Señor. Si nosotros le damos algo al Señor, en realidad fue el Señor primero que nos lo dio a nosotros. Y así es que nosotros podemos darlo a otro. Dice en el Salmo 50, versículo 10, porque mío es todo animal del bosque, dice el Señor, y el ganado sobre 1000 colinas. Si yo tuviera hambre, dice conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Todo, cualquier cosa que nosotros veamos que se está moviendo, le pertenece al Señor. Y dice él en el versículo 21, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. A él le pertenece. Gloria a Dios. Si tienes un trabajo, si alguien te ayuda, cualquier ingreso, cualquier cosa que te entre a ti, eso le pertenece al Señor. Nosotros estamos distribuyendo, ayudando. Somos sus manos y somos sus pies. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso el Señor quiere siempre que confiemos en Él. Esa es la finalidad del Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es el que nos suple. Y ya que dejemos el afán, que dejemos la ansiedad,
¿Por qué? Porque Dios cuida y suple a sus hijos. Amén, así es. En Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 33, dice la palabra: por lo tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos y con qué nos vestiremos. Dice la palabra, porque la gente anda tras todo eso. Y su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Así es. Entonces, ¿cuál es la solución para nosotros poder encontrar la comida, la bebida y el vestido? ¿Cuál es la solución? Está en el versículo 33. Dice, pero por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y de su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuál es ese reino de Dios que nosotros tenemos que buscar? ¿Cuál es ese reino de Dios? Es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros ahora mismo le pertenecemos a Cristo, ya estamos en ese reino, en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey. Y también dice, y busquen su justicia. ¿Cómo vamos a buscar esa justicia? Una buena noticia, es un regalo de Dios. El Señor ya nos dio la justicia. Tenemos la justicia de Dios, la tenemos en Cristo. ¿Cuándo la obtuvimos? Cuando en la cruz, dice en 2 de Corintios 5:21, dice que Cristo nunca pecó. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Nosotros mismos no nos hicimos justicia de Dios en Cristo. El mismo Dios nos hizo a nosotros justicia de Dios en Cristo, y lo hizo cuando su Hijo se llevó nuestro pecado y Él en cambio nos dio su justicia. Amén. Porque Él tuvo que sufrir en la cruz, Él derramó su sangre, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces Jesús derramó su sangre, nos perdonó los pecados y ahora tenemos la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que confesar, porque así es como recibimos nosotros la comida, la bebida y el vestido. Tenemos que confesar que ahora somos justos. Ya nosotros no somos pecadores, somos justos. Puede que pequemos, puede que cometemos errores, pero así no es como nosotros nos llamamos ahora. Nosotros ahora somos justos, y como somos justos, las bendiciones de los justos nos pertenecen.